El siguiente programa cuenta con el alto auspicio de Soprole e ISAPRE Vida 3. Insignificantes, como una pequeña llama, al principio las células cancerosas se multiplican en silencio. Rebeldes y agresivas, se transforman con el tiempo en tumores, capaces de dañar cualquier rincón del organismo humano. Tiene que estar, parece uno, dentro de eso para saber lo que es tener cáncer. Esta es una de las luchas más duras que ha librado la medicina, la ciencia y los millones de personas afectadas en todo el mundo. Dios mío, dije yo, ¿por qué? O sea, uno lo ve tan lejano, o sea, ¿por qué? Uno piensa a veces, qué sé yo, ha sabido de gente que está con cáncer y uno dice, ay, qué pena, qué terrible. Uno nunca piensa que le va a pasar a uno. La lucha para combatir el cáncer está sufriendo un dramático vuelco. Por primera vez, los científicos están descifrando sus misterios más profundos. Y estos avances son la promesa de nuevas terapias que alimentan una esperanza: ganar definitivamente la guerra contra el cáncer. Cuando el fuego no es controlado, es capaz de arrasar con todo lo que encuentra a su paso. Si lo detectamos a tiempo, será posible extinguirlo, pero en caso contrario, es poco lo que nuestros medios lograrán hacer. Algo parecido a lo que ocurre con el fuego sucede con el cáncer, el tema de nuestro programa de hoy. Lo invitamos a ver cómo están avanzando en Chile las técnicas de tratamiento, el testimonio de pacientes que están recibiendo nuevas drogas y los impresionantes descubrimientos sobre el verdadero origen del cáncer y su comportamiento. Como una llama que avanza sin compasión, el cáncer ha ido en aumento en Chile durante las últimas décadas. Un hecho que ha influido es el envejecimiento progresivo de la población. Al vivir más años, hay más posibilidades de enfermar. Tal como ocurre con el mundo desarrollado, los chilenos hoy día nos estamos muriendo en la población adulta por enfermedades cardiovasculares, por cáncer y por accidente. La última estadística del Ministerio de Salud es de 1996 y señala que en cuanto a mortalidad por cáncer, en el hombre figura primero el cáncer gástrico, luego el de pulmón y en tercer lugar el de próstata. En la mujer, el primer lugar lo ocupa el cáncer de vesícula, seguido por el de mama y en tercer lugar el gástrico. Aunque existen distintos tipos de cáncer, todos se inician de una manera similar, a partir de células sanas, por ejemplo, estas del estómago, las cuales comienzan a dividirse sin límite, cambiando su tamaño, su forma, hasta crear una masa tumoral que, como vemos, reemplaza al tejido sano. Está comprobado que hay factores ambientales capaces de gatillar esta enfermedad. Por ejemplo, las radiaciones solares, algunos productos químicos del tabaco, virus, bacterias y otros. Si el hombre pudiera eliminar estas fuentes oncológicas, ¿no?, el hombre estaría en condiciones de prevenir el 70-80% de los cánceres. Lo que no se sabía era cómo estos factores ambientales lograban desencadenar la enfermedad. Hoy se sabe que dañan nuestros genes, pequeñísimas estructuras ordenadas en los cromosomas de la célula. En otros casos, los menos, nacemos con algunos genes ya dañados. Detrás de todo cáncer existe una o múltiples alteraciones genéticas que condicionan que la célula posteriormente no obedece a los mecanismos de control habitual y empieza a crecer por su cuenta. En condiciones normales, los procesos de crecimiento, multiplicación y muerte celular están regulados por determinados genes. Sin embargo, se descubrió que algunos de estos genes participan directamente en la generación del cáncer. Se los llamó
oncogenes. Se trata de genes alterados cuyas órdenes llevan a que las células se dividan de manera anormal. Este fenómeno nos puede ocurrir muchas veces sin que necesariamente generemos un cáncer. ¿Cómo se evita? Ocurre que a su vez contamos con otro tipo de genes que actúan como guardianes, encargados de reparar estas fallas. Se llaman justamente anti-oncogenes y son un tremendo descubrimiento científico de los últimos años. Estos anti-oncogenes lo que hacen, detienen el ciclo celular y dan la posibilidad de que esta anomalía sea reparada. Son verdaderamente un guardián del genoma, como es el caso del P53, que fue así definido, o realmente policías dentro de lo que es la célula. Este policía que nos ayuda a combatir la generación del cáncer puede ser dañado, entre otros factores, por el cigarrillo. Aparentemente, algunos de los subproductos del cigarrillo selectivamente se unen a este pequeño guardián del genoma, pequeño pero muy importante, y lo anulan en su función. Por lo tanto, anulan uno de los pocos policías que estamos conociendo que existen dentro de la célula, pero probablemente existen muchos más. Y al estar este policía anulado, la célula puede pasar información aberrante que se va acumulando hasta gatillar el proceso fenómeno de cáncer. Puede desarrollarse entonces un tumor, como este formado por células malignas del pulmón, características de un paciente fumador. Pero así como todo gran incendio se origina en una pequeña llama, en el proceso del cáncer puede transcurrir mucho tiempo antes de que sea detectado. Desde que una alteración genética da origen a la primera célula defectuosa, esta comienza a multiplicarse, dando por resultado más células malignas. Con el tiempo, el cáncer se hace evidente y ocurre entonces un hecho muy importante. Para seguir creciendo, el tumor requiere de nutrientes, principalmente glucosa y oxígeno. Para obtenerlos, crea su propia red de vasos sanguíneos. Por esta vía, además, pueden emigrar algunas células malignas hacia otros lugares del organismo, en donde se implantan dando origen a un nuevo tumor, conocido como metástasis. Siguiendo nuestra analogía del fuego, se trata de un incendio declarado, cuyo foco inicial se ha propagado a sectores vecinos. Hace varios años se realizan investigaciones para interferir en este proceso de diseminación. Recientemente en Estados Unidos, los trabajos liderados por el Dr. Judah Folkman dieron sus primeros resultados con ratas de laboratorio. Usando dos proteínas, la angiostatina y la endostatina, logró por una parte detener la formación de nuevos vasos sanguíneos y por otra, erradicar los tumores. El entusiasmo ante este logro no se hizo esperar. Sin embargo, surgieron voces más prudentes, recordando que el éxito en ratas no garantiza lo mismo en seres humanos. El problema de los trabajos del Dr. Folkman, yo creo que reflejan todavía el hecho que están en etapa preliminar y que los factores que él está usando para anular esta red de vasos no son selectivos y pueden afectar redes vasculares importantes dentro del organismo, por ejemplo, redes miocárdicas, redes a nivel encefálico, etc. En todo el mundo y también en Chile, la investigación para encontrar nuevas terapias contra el cáncer no cesan. Aquí en el Laboratorio de Oncología y Biología Molecular de la Universidad Católica se realizan variados estudios en torno a los mecanismos gatilladores del cáncer, particularmente en el cáncer gástrico y de vesícula, de gran frecuencia en nuestro país. El equipo dirigido por el Dr. Álvarez investiga la posible relación entre los pesticidas y estos tumores. Probablemente el aplicar en forma indiscriminada agentes químicos, que de alguna forma son agentes biológicos anticélulas, células en este caso virales, bacterias u hongos que están en las plantas, pueden probablemente influir también en otras células, como por ejemplo las células de aquella persona que consume estos productos. Los productos, verduras especialmente, donde pesticidas son aplicados de una forma muy importante.
Los resultados de esta investigación serán un gran aporte seguramente para prevenir y tratar el cáncer en nuestro país, como también lo son el formar profesionales altamente capacitados y contar con una infraestructura bien equipada. Esos son los pilares fundamentales en los que se sostiene el programa de cáncer de la Universidad Católica, creado en 1986. El Centro de Cáncer Nuestra Señora de la Esperanza es el lugar destinado a la atención de los pacientes oncológicos de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica, ya que el cáncer es una enfermedad compleja, requiere de una atención multidisciplinaria, en donde diversos especialistas analizan en conjunto el caso, determinando la terapia más adecuada para cada paciente. Hoy día no se concibe en el mundo desarrollado que un enfermo portador de un cáncer, cualquiera sea su origen, no sea visto, ¿no?, por un conjunto de especialistas, cada uno de los cuales aporta fundamentalmente capacidad tecnológica en alguna de las 3 grandes áreas del tratamiento oncológico. Para determinar cuál es el o los tratamientos adecuados para cada caso, es necesario tener primero un diagnóstico certero. Para ello se recurre a diversas técnicas, como el diagnóstico por imágenes, que permite visualizar el tumor. Una técnica efectiva en el diagnóstico de ciertos tumores es el cintigrama, a través del cual es posible mirar todo el organismo en una sola placa. Los puntos oscuros que se aprecian corresponden a tumores alojados en distintas partes del cuerpo. Otro tipo de estudios a que se someten estos pacientes es la tomografía axial computarizada. Este examen arroja imágenes muy detalladas de la ubicación y extensión del tumor. Ahí. No importa que quede centrado, pero que quede al centro de la cabeza. La confirmación del diagnóstico y el tipo de tumor lo entregan los anatomopatólogos. Ellos analizan el tejido obtenido a través de una biopsia, en algunos casos antes de la cirugía o durante la misma. En este caso, el especialista está observando un nódulo extraído de una mama. Los bordes oscuros corresponden solo a una tinción artificial. El tejido mamario normal tiene este aspecto amarillo, que es el tejido adiposo, con las glándulas mamarias normales apenas visibles al ojo desnudo. Y en esta zona la masa tumoral que reemplaza el tejido normal, que tiene una dureza mucho mayor que lo normal, y ese aspecto de invasión del tejido adiposo normal. Las muestras de tejido tumoral son preparadas en este otro sector del laboratorio. Mediante un minucioso proceso se obtienen placas con células que serán luego observadas al microscopio. Así es posible saber exactamente de qué tipo de tumor se trata, si corresponde a un tumor original o a una metástasis y su grado de agresividad. En esta imagen, por ejemplo, vemos células que corresponden a un melanoma, el cáncer de piel más agresivo, que se caracteriza por su color más oscuro. El análisis celular puede ser complementado por un estudio aún más profundo. Se trata de una técnica de alta complejidad, con la cual es posible amplificar los genes de una célula e identificar, como aquí se muestra, aquellos donde existe una alteración genética que indica la presencia de células tumorales. Hecho el diagnóstico y una vez determinado el grado de avance de la enfermedad, se decide cuál será el tratamiento a seguir. Yo creo que el rol de la cirugía en el tratamiento del cáncer es bastante fundamental, porque el rol primario es remover el tumor. En los estadios iniciales de la enfermedad, yo diría en general, etapas 1 o 2, la cirugía es curativa sobre el 80% o alrededor del 80% de los casos. En etapas más avanzadas, la cirugía tiene un rendimiento menor, diría 40, 50%. La tendencia actual es a practicar cirugías menos mutilantes que en el pasado. En esto ha sido importante el diagnóstico precoz de las lesiones y el complemento con otras técnicas de tratamiento.
creo que es difícil hoy en día en realidad trabajar en cirugía del cáncer si acaso uno no está integrado a un grupo, de manera que haya un grupo multidisciplinario con radioterapeuta, quimioterapeuta, el cirujano. Es realmente un gran apoyo para el cirujano y en el fondo una gran ayuda a los enfermos. Es importante hacer notar que no siempre la cirugía es primero. Hay veces que se debe hacer radioterapia o quimioterapia primero y hay que irlas interactuando, y esa interacción debe ser llevada, planificada inicialmente por los especialistas. En nuestro próximo bloque, los avances en el tratamiento del cáncer, nuevas drogas y la promesa de la terapia genética. Continúa disfrutando REC. El ayer y hoy juntos. José Luis Torres está por iniciar un tratamiento de radioterapia aquí en el Centro de Cáncer de la Universidad Católica. Hace algún tiempo le detectaron un tumor en el lado izquierdo de su cerebro, cuyo síntoma inicial fueron los mareos. Cada vez me duraban más, o sea, de repente me duraban 2 minutos, ya después 5 minutos. Lo más grande que me provocó fue un ataque tipo epiléptico, con convulsión y cosas así. El tumor de José Luis fue operado y extraído de su cerebro. Esta imagen, obtenida por resonancia nuclear magnética después de la cirugía, muestra el lugar donde estaba alojado. El tumor es extraído macroscópicamente en forma completa, pero quedan algunas células que no se ven, o sea, microscópicas, que son necesarias de eliminar con la radiación. Para que puedan aplicar la radioterapia, es necesario ubicar con absoluta precisión el lugar que será irradiado y por dónde entrará la energía. Para eso, el paciente se somete primero a una simulación, que es el procedimiento que vemos. En el caso de José Luis, como es necesario irradiar su cerebro, deben inmovilizar su cabeza con una máscara hecha a su medida. Luego se localiza el área de tratamiento y se toman placas radiográficas. El avance de la radioterapia es hacia poder localizar mejor la radiación, de manera de tener el mínimo de efectos adversos por la irradiación de tejido normal. Con la placa radiográfica obtenida en la simulación se ha localizado el área que interesa. Se determina por dónde entrará la radiación y se construyen unos bloques de un material similar al plomo para proteger zonas que no necesitan ser tratadas. Ahora, con imágenes tridimensionales, se planifica el tipo de energía y la dosis que se usará. Este es un paso muy importante, porque aquí es posible anticipar en forma muy precisa por dónde entrará la radiación, hasta qué profundidad llegará y dirigirla de manera que no dañe otras estructuras. En este caso, por ejemplo, se ve en blanco cómo se distribuirá la dosis. Nosotros aquí vemos que los pulmones efectivamente se están protegiendo. Solo después de realizar este procedimiento, un paciente puede ser tratado. Rosemary Miller está en su primera sesión de radioterapia. En su caso, fueron los intensos dolores en el ojo izquierdo la principal molestia que sufrió durante 2 años, hasta que descubrieron un tumor en la hipófisis. Yo lo único que quería que me operaran para sacarme los dolores. El dolor del ojo que era insoportable ya. Con la cirugía se extrajo el tumor y efectivamente se acabaron los dolores. Ahora debe someterse a 25 sesiones de radioterapia para destruir el tejido circundante que no se pudo extraer. Este equipo reproducirá milímetro a milímetro lo que antes fue simulado, de manera de aplicar la radiación donde se planificó. La radioterapia actúa dañando el material genético de las células
tumoral. En esto no hay calor, no hay, que es lo típico, que uno piense que se va a quemar, qué sé yo. No, esto es una transferencia de energía. El paciente no tiene ninguna sensación al recibir esta energía. El equipo que aquí se usa es un acelerador lineal de energías múltiples. Permite usar rayos X, con el cual se irradian zonas u órganos profundos, como la próstata o el páncreas, sin dañar otros tejidos. Y también dispara electrones, que se aplican en tumores superficiales como el de mama. En algunos casos, la radioterapia permite destruir el tumor por completo. En otros, se combina con la quimioterapia o se usa como complemento de la cirugía. Los tumores en los cuales es más efectiva, por ejemplo, el cáncer de cuerda vocal en estadios tempranos es curable en sobre el 97% de los casos. Los seminomas, que son tumores de testículo, al agregar después de la cirugía la radioterapia, se obtienen curaciones que van sobre el 98% en los estadios tempranos. En los linfomas también hay muy buenos resultados. Son los tumores más sensibles a la radioterapia. Eso yo diría que son los 3 más sensibles. El fuego puede tener un foco o varios. Puede estar limitado a un área o haberse extendido. Igual sucede con el cáncer. Y así como hay productos capaces de extinguir las llamas, también los tumores pueden ser combatidos con sustancias que buscan eliminarlos. Las drogas que combaten tumores se preparan bajo estrictas medidas de seguridad antes de ser aplicadas a los pacientes. Existen alrededor de 70 fármacos diferentes, cuya particularidad es que destruyen las células en proceso de división, y esto impide que se reproduzcan. Es la quimioterapia la que puede permitir administrar un medicamento que pueda llegar esencialmente y habitualmente por vía sanguínea a diversos territorios y tratar entonces la enfermedad donde quiera que ésta esté, especialmente los sitios donde está presente evidentemente, pero también en sitios donde la enfermedad puede ser microscópica y en la cual uno no tiene conocimiento, a pesar de los múltiples estudios que se hayan realizado, de que esté presente ahí. Puesto que las drogas recorren todo el cuerpo destruyendo células cancerosas y también otras sanas, la quimioterapia tiene efectos colaterales, como la caída del pelo, náuseas y decaimiento, y en algunos casos puede disminuir la producción de glóbulos blancos, elementos indispensables para defendernos de infecciones. Hoy en día, eso sí, hay muchos avances en cuanto a la combinación de las drogas, las dosis que se usan y también a la manera de aplicarlas. La mayoría de los pacientes que acuden aquí al centro de cáncer reciben su quimioterapia en forma ambulatoria. Muchos de nuestros pacientes son pacientes que en horarios de oficina vienen acá, se cargan su quimioterapia y se van a trabajar. Lo mismo que dueñas de casa que prefieren estar con su familia que estar hospitalizada por un par de días. Así como hay pacientes que reciben la droga aquí en el Centro de Cáncer de la Universidad Católica, otros usan una máquina de infusión portátil que se puede llevar colgada al hombro. Por medio de un catéter, la droga pasa al organismo lentamente. ¿Y la bomba cómo se portaba? Bien, no ha tenido ningún problema. Lo único que me olvida es que salgo caminando y se me olvida que se le queda la bomba atrás. Claro. Fuera de eso no. Ve, esto es lo que programamos ayer. Ya pasó todo y hoy día terminamos el tratamiento. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es desconectarlo. Le tenían un poquito de miedo, creía que era más complicada la bomba y no pasa nada. Yo hago mi vida normal, si quiero me acuesto, si quiero estoy en pie, ayudo en la casa un poquito en lo que puedo. Entonces hago una vida casi normal. Para la señora Inés, este es su segundo tratamiento con quimioterapia debido a un cáncer de ovario. En el ciclo anterior estuvo hospitalizada y sufrió los efectos colaterales desagradables. En este segundo ciclo ambulatorio se le está aplicando una droga desarrollada en los últimos años, el Taxol, que disminuye considerablemente los malestares. Las drogas anteriores tuve náuseas y vómitos, me sentía muy decaída, pasaba una semana enferma y acá nada.
La quimioterapia se usa como tratamiento único en el cáncer de origen hematológico, es decir, de la sangre. En la leucemia aguda infantil, por ejemplo, se ha logrado un avance notable en cuanto a su curación. Las posibilidades de remisión de la leucemia aguda linfática del niño son sobre 80-90%. En tumores sólidos, en tanto, la quimioterapia generalmente se usa como tratamiento combinado con cirugía y radioterapia. Se ha visto, eso sí, que en muchos casos los tumores logran hacerse resistentes a las drogas. Los científicos están tratando de descifrar por qué algunas células sí mueren, en tanto otras sobreviven y siguen reproduciéndose. Aparentemente una célula normal y aquellas células cancerosas que sí responden al tratamiento tienen la habilidad de suicidarse o de autodestruirse. Pero los tumores más frecuentes, desgraciadamente, tienen en su interior factores que impiden que, si bien la orden de suicidio está o de destrucción está, impiden que se lleve a efecto. Lograr revertir este mecanismo de resistencia será muy importante para el desarrollo de nuevas terapias curativas que impidan el regreso de la enfermedad. Como en el caso de don Ernesto Pusch, quien en 1997 se le descubrió un linfoma en su médula espinal. Recibió quimioterapia y el tumor desapareció, pero este año dolores en los huesos de la cadera dieron la voz de alerta. Volvió el linfoma, tenía linfoma con células grandes del tipo B. El linfoma mío es un linfoma non-Hodgkin, que es un tipo de linfoma. Don Ernesto está recibiendo una droga nueva, aprobada a fines de 1997 en Estados Unidos. Es el primer paciente en Chile en ser tratado con este medicamento. Se trata de un anticuerpo monoclonal, cuya diferencia es que actúa como si fuera una bala dirigida para destruir solo las células tumorales. Este tratamiento es un tratamiento que es muy diferente a la quimioterapia, porque este tratamiento solamente va a atacar las células que tienen el linfoma, porque es un anticuerpo que se une a esas células y que el sistema inmunitario destruye las células. Hoy por hoy yo creo que terapia a través de monoclonales puede ser una realidad en corto plazo para ciertos particulares tipos de tumores, pero no es una opción terapéutica definitivamente probada para la mayoría de los tumores. Yo me siento muy afortunado por haber sido, doy gracias a Dios todos los días. Esa pequeña guerra que ganamos una batalla, ahora vamos a la segunda batalla, con la ayuda de Dios y los médicos. También sabe de batallas contra el cáncer Virginia Ramírez, quien comenzó en esta lucha a mediados de 1997. Me acuerdo que cuando yo me iba a venir recién al hospital, a la inicial todo, me fui sola, me fui de Santa Gemita y realmente estaba destrozada. O sea, yo llegué llorando, me hinqué y yo decía, Dios mío, ayúdame a pasar todo esto, yo no voy a poder soportarlo. Por eso yo sé que aquí está la mano de Dios, porque todo el mundo me encuentra bien, regia, yo me he sentido bien, con ánimo. Los invitados insisten en que tú cantes algo. ¿Puedes cantar? Bueno, si el público quiere, yo canto. Perdón, señoras, señores. Samantha no pensaba que en esta reunión tan linda ella iba a cantar, pero accediendo al pedido de la mayoría de ustedes, ella va a cantar un tema, dejándolo con todo cariño para esta concurrencia. Se llama Corazón. Corazón. Afronta, Samantha. Corazón, cuando puedo yo vivir, porque lejos tú estás.
decía, Dios mío, ayúdame a pasar todo esto, yo no voy a poder soportarlo. Por eso yo sé que aquí está la mano de Dios, porque todo el mundo me encuentra bien, regia, yo me he sentido bien, con ánimo. Virginia tuvo cáncer de mama en ambos pechos. Fue sometida a quimioterapia para reducir el tamaño de los tumores que luego fueron extirpados con cirugía. Ahora está a punto de terminar su tratamiento con radioterapia. Tengo que luchar porque tengo un hijo súper chiquitito que tiene 3 años y tengo una tarea que cumplir hasta el final, hasta que él sea grande. Y Dios me dio otra oportunidad para vivir, porque gracias a Dios yo llegué a tiempo. Si me demoro un poco más. Virginia deberá tomar un medicamento durante los próximos años, el tamoxifeno, que forma parte de una nueva línea de tratamiento contra el cáncer, la quimioprevención, es decir, actuar en personas de alto riesgo antes que se produzca o reaparezca la enfermedad. Esa área, conocida como quimioprevención, está utilizando fármacos sintéticos o naturales, tratando de transformar una célula que estaba en el viaje hacia ser una célula cancerosa, transformarla de vuelta hacia una célula normal. Aparentemente, drogas muy promisorias, como el grupo del tamoxifeno o retinoides, hacen eso y logran lo que nosotros llamamos diferenciar o transformar una célula que iba al proceso canceroso en una célula normal. La mayoría de los cánceres son gatillados por factores externos y en gran medida la mejor prevención sigue siendo evitar esos factores de riesgo. Protegerse de la exposición al sol disminuiría considerablemente el cáncer a la piel. Una dieta rica en fibras y verduras reduciría el cáncer de estómago y colon. La eliminación del cigarrillo bajaría en un 80% el cáncer pulmonar. Y no solo ese, también reduciría los cánceres de boca, riñón, vesícula, páncreas y el tracto digestivo. Todas áreas expuestas a los subproductos del tabaco. La mortalidad global por cáncer, solamente anulando el tabaco, disminuiría en un 30%. Son cifras abismantes que no lo logra ningún tipo de estrategia terapéutica que nosotros hoy en día disponemos. Pero como estos factores desencadenantes lo que hacen es alterar los genes, los científicos siguen en su cruzada por descifrar el código genético dentro de la célula. Hasta ahora se ha descifrado alrededor de un 20%. Se espera finalizar dentro de 10 años. Entonces, la terapia génica podría ser una realidad. Es decir, podrían corregirse aquellos mensajes alterados que condicionan el cáncer. Eso, pero fundamentalmente en un lapso de 10 años vamos a lograr cambiar el concepto de lo que es medicina, cambiar el concepto de cómo hacemos tratamiento y acercarnos en lo que cáncer respecta a la cura del cáncer. El próximo siglo, entonces, se vería coronado con el fin de una guerra, en la que han luchado científicos, médicos y millones de seres humanos en todo el mundo. Este programa contó con el alto auspicio de ISAPRE Vida 3 y Soprole.